Hola, ¿cómo están? Hace algunos días hicimos un video donde recibimos varios comentarios. Hablábamos de la conexión de las bocinas, cómo se pueden hacer, si en serie, en paralelo o la combinación de serie y paralelo. Y por ahí quiero mandar un saludo a Arturo Cigarroa, que nos ha escrito en el canal para pedirnos específicamente que expliquemos sobre los amplificadores, cómo se conectan o cómo se deben de conectar en las tres modalidades que casi todos los amplificadores tienen. Una de ellas es la conexión en estéreo, la otra es en mono paralelo y la otra es en mono puente. Así es que vamos a ver un poco de esto para que podamos complementar lo que ya habíamos aprendido de las bocinas con cómo se deben de conectar los amplificadores o cómo se pueden conectar los amplificadores para que en la suma de estas dos cosas podamos sacar el 100% de provecho de nuestros equipos, ya sea bocinas o amplificadores. Ok, vamos a iniciar, pero antes de entrar al tema de cómo se puede conectar los amplificadores de estas maneras que hemos platicado, primero quisiera hablarle de tres especificaciones que usan los amplificadores que son bien importantes. Normalmente tienes que usar tu manual y usarlo para saber qué capacidad tiene tu amplificador en varios sentidos, pero aunque hay muchas especificaciones que tienes que tomar en cuenta, te voy a hablar de las tres, si no las más importantes, sí que son necesarias para que sepas cómo lo debes de hacer, ¿sale? Ok, la primera de ellas, como les voy a poner aquí en la gráfica, es la potencia. Todos los amplificadores te hablan de una potencia determinada a una resistencia también determinada. Depende de la marca y el modelo del amplificador. Aquí pongo de ejemplo solamente como ejemplo, donde el amplificador trabaja de una manera o de otra según el ohmiaje al que esté expuesto o según la configuración de nuestra conexión. Vemos que nos dice en estéreo, que nos dice en mono puente y que nos dice también en mono paralelo. En algunos amplificadores no trae la lectura mono puente porque a final de cuentas es la misma que a la estéreo. ¿Okay? Inmediatamente después tenemos que darnos cuenta que a fin de cuentas la potencia y el ohmiaje están ligados. Como vemos aquí dice que nos da una potencia cuando conectamos nuestro amplificador a 8 ohms. Después vemos que nos da otra cantidad de potencia mayor cuando lo conectamos a 4 ohms. Aquí nos dice en estéreo, y si se fijan hay una lectura también de frecuencia. Normalmente cuando variamos la frecuencia puede variar un poco la potencia. Okay, normalmente las lecturas vienen de 1 kHz, es la más común, pero cuando te dicen que es de 20 a 20 normalmente reduce un poco la potencia. Okay, vemos que el ohmiaje varía entre mayor es el ohmiaje, menor es la potencia, y obviamente cuanto menor es el ohmiaje, mayor es la potencia, pero tenemos un límite, no podemos bajar cuando nosotros queramos. Habrá amplificadores que solamente bajen a 4 ohms y habrá otros que puedan trabajar a 2 ohms. Hay gente en este tema que a veces me preguntan por amplificadores que se manejan a un solo ohm. Eso solamente pasa en car audio, que no es el tema de nosotros, pero bueno, si hay amplificadores que pueden llegar a trabajar a un ohm. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque hay amplificadores que se usan para sonido ambiental que vienen en línea de 70 volts o en línea de 100, donde podemos conectar una cantidad de bocinas indeterminada que solamente dependen de la potencia del amplificador, y esa ya es una suma de potencias porque se manejan con un transformador que hace que se puedan conectar 10, 20, 30 bocinas en un solo amplificador hasta que tengamos el total de la suma de potencia del amplificador. Pero son bocinas que normalmente fluctúan en el wattaje de entre 3 watts hasta 25, las más grandes, que normalmente se usan en restaurantes, en hoteles, en lugares donde se necesita música ambiental. ¿Ok? Este dato es bien importante. Vemos que aquí tiene una lectura que dice mono puente, que ahí solamente nos dice que trabaja 4 ohms y ahí el amplificador saca el 100% de su potencia. Realmente esa es una conexión muy útil cuando nosotros queremos sacar mucha potencia de nuestras bocinas y podemos distribuir nuestros amplificadores de tal manera que podamos ocupar
pocas bocinas pero con mucha potencia y poder en un momento dado distribuir los amplificadores en cada lado del escenario. La otra lectura importante es el factor de amortiguamiento que tienen los amplificadores. Esta es la capacidad que ellos tienen para poder almacenar voltaje o corriente dentro de los capacitores, para que cuando se les requiera, sobre todo cuando son frecuencias graves, el amplificador no sufra cuando esté demandando corriente, para poder lograr que la bocina desarrolle como debe de ser. Recuerden que las bocinas tienen una excursión y esa excursión también genera un voltaje de regreso, a fin de cuentas es una bobina, y entonces lo que hace el factor de amortiguamiento es aguantar ese voltaje para poder tener fuerza, para poder sacar esa potencia de la bocina y no tengamos un golpe con el magneto en la parte de atrás. ¿Okay? Es importante porque entre mayor sea el factor de amortiguamiento, mayor respuesta tendremos de nuestro amplificador y obviamente mejor va a sonar. Por eso los amplificadores grandes realmente son caros, porque independientemente de todo lo que tenga que ver con la electrónica del mismo, bueno, parte de la electrónica es la fuente, los capacitores deben ser más grandes y todo eso tiene que tener una capacidad de respuesta en sincronía con todo lo demás para que tu amplificador pueda sonar bien. Amplificadores legendarios en ese sentido, bueno, el CA12 de Crest Audio, el CA18, los macros de Crown, los QSCs, los RMX de antaño, pues tenían capacitores muy grandes, los Jordan también, capacitores muy grandes, tenían un factor de amortiguamiento muy alto y bueno, esa lectura la tienes que tomar en cuenta para que tú también puedas saber qué tanto puede soportar tu amplificador. Hoy día la tecnología ha cambiado y hay situaciones que tratan de sustituir a esto, pero bueno, en mi experiencia personal no hay como que un amplificador tenga buena capacidad de amortiguamiento para que puedas tener un mejor resultado. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo se conectan los amplificadores de manera correcta desde la señal y podamos configurar según la conexión que nos convenga para sacarle el mayor jugo al amplificador y a nuestras bocinas. La primera sería la conexión estéreo, todos la conocemos, es bien sencillo, vienes de tu cascada, desde tu mezcladora, todos tus periféricos que tú tengas ecualizador, algún procesador o crossover, algún limitador en un momento dado. Por cierto, en ese orden, normalmente es ecualizador, cualquier otro proceso que tengas y al final tendría que ser el crossover o en un momento dado un drive rack que lo usan mucha gente, que es el que se encarga de dividir las frecuencias. El drive rack es un procesador como muchos de otras marcas que ya es un crossover con muchas prestaciones, ecualizadores, limitadores, dinámicos, retardos y todo este asunto, y a veces la gente piensa que ese es el único aparato que necesitan para poder sonar bien y no, es un complemento. Realmente su función es ser un separador de vías, pero bueno, a final de cuentas con todas las prestaciones que tienen te da la oportunidad de sonar bien casi con él solito, pero no hay como tener un ecualizador gráfico aparte de eso también tener un limitador aparte, sobre todo insertado en canales individuales como son micrófonos para voz o micrófonos para batería, pero bueno, es un tema que ya lo veremos en otra ocasión. Entonces tú vienes de tu cascada y conectas el canal izquierdo al canal 1 o al 2, ya depende de cómo tú quieras. Es un canal para cada lado, izquierdo y derecho, y entonces tú tendrías que seleccionar en tus bocinas, en los postes que tienen en la parte de atrás los amplificadores, ¿ok? Ya sea que sean por medio de cable o por medio de Speakon en un momento dado, los conectores rojo y negro, con el Speakon viene polarizado desde el cable. De cada lado vas a poder conectar tus bocinas hasta el mínimo de ohmiaje que te llega a tu amplificador, 8, 4 o hasta 2 ohms. Si es mayor el ohmiaje, no hay problema, pues entre más alto sea el ohmiaje, no sufre el amplificador, pero también se te reduce la potencia. Entonces, en la conexión estéreo, solamente tú vienes con tu canal de la cascada hacia un canal hacia el lado 1, o el otro hacia el lado 2, o lado A y B, según diga tu amplificador. Eso no tiene mayor problema.
En la conexión mono paralelo, es una conexión que funciona casi igual que la de estéreo. A fin de cuentas, los canales trabajan individuales. Hablando del lado de las bocinas, tú conectas tus bocinas al canal izquierdo y al canal derecho, igual respetando el ohmiaje mínimo de tu amplificador, pero solamente conectas tu señal en el lado 1 o en el lado A. Hay algunos amplificadores que, como lo muestro ahora, traen algún switch que te da la opción de seleccionar estéreo, mono paralelo o mono puente. ¿Ok? Ya tú lo seleccionas y según ese selector, la señal se va a dirigir hacia donde tú lo estés llevando. ¿Ok? Esta conexión, como pueden ver, no varía mucho. ¿Por qué se hace así? Bueno, en el uso ya práctico, en el uso del tema de los eventos, dependiendo de lo que tú estés haciendo, puedes tener la oportunidad de poner racks a cada lado del escenario o en puntos distintos del lugar, y tú puedes mandar una señal monoural, o sea, al lado izquierdo de tu mezcla y el lado derecho de la mezcla hacia cada uno de los lados del escenario, y ahí conectar un amplificador como lado izquierdo, pero usando los dos canales, y el otro amplificador como lado derecho, o lado A, o lado B, o lado 1, o lado 2, para que tú puedas optimizar tu conexión si estás usando muchas bocinas por lado. ¿Ok? Eso pues normalmente se ocupa en escenarios muy grandes, en escenarios donde necesitas muchas bocinas. Pueden ser para graves o pueden ser para medios, dependiendo de lo que tú estés haciendo, o para agudos en un momento dado. Esa fue la conexión mono paralelo. Una sola señal alimenta los dos canales. Ok, llegamos a la mono puente, que es una de las conexiones que a mí me gusta más en un momento dado cuando quiero sacar el 100% de mis bocinas y de mi amplificador. Entonces vamos a suponer que yo tengo unas bocinas, o tengo dos bocinas que yo quiero conectar a mi amplificador, que son de 1000 watts, y tengo un amplificador de 2000 watts de potencia. Si yo conecto una bocina de cada lado, normalmente el amplificador me va a decir que a 8 ohms, que es como tengo la configuración de ohmiaje de mis bocinas, me va a dar una potencia determinada que normalmente es menor, más o menos sería como el 40% de la potencia que te puede dar el amplificador. 40-50%, no tengo el dato exacto, pero es por ahí más o menos trabajando a 8 ohms. Si tu amplificador llega a bajar a 2 ohms, si en un momento dado baja nada más a 4, pues obviamente sería un poco más, hablando en porcentaje. Pero bueno, entonces yo aquí estaría desperdiciando potencia de mi amplificador, pero también potencia de mis bocinas. Entonces yo lo que haría ahí, sobre todo si lo quiero usar para graves, para subwoofers, sería conectarlo en monopuente. El monopuente funciona igual que el mono paralelo, solamente voy a meter la señal en el canal 1 o en el canal A, dependiendo de tu amplificador, y ahí donde cambia. Y sí es muy importante que te des cuenta, si tú ves en tus amplificadores, normalmente ya sea el conector Speakon o el conector que viene en poste, que se usa con banana o con cable pelado. Por cierto, que aquí les quiero hacer una recomendación: el cable que tú uses para las bocinas, usa un calibre grueso, por lo menos un calibre 12. ¿Para qué? Para que no haya caída de tensión y no hagas cables muy largos. Un cable de 15 metros es ya un cable largo para una conexión de bocinas. Recuerda que el cable también crea resistencia y se sumaría como mayor ohmiaje hacia tu amplificador y lo puedes dañar. Ok, por lo menos calibre 12. Hay gente que usa 14, ya eso es ya realmente hasta arriesgado. A lo mejor úsalo para medios, ¿no? Pero para graves usa del 12. Si puedes usar un poquito más grueso, pues usarás del 10. Tendrías que hacer algo ahí con el cable para poder insertarlo en los conectores, ya sea del Speakon o del conector de donde entra la banana, pero entre más grueso sea, obviamente que sea dentro de lo entendible, no vayas a querer meterle un cable cero, ¿verdad? Para que puedas tener una buena fluidez de energía, no tengas caídas de tensión durante el cable y te pueda funcionar mejor tu amplificador. Entonces, bueno, regresando al tema, y
haciendo otra puntualización ahí, trata siempre de estañar las puntas de tus cables. No las dejes así nada más enrolladas, porque con el tiempo se van aflojando y eso también crea calentamiento en el cable. Entonces, estáñalas, mételas ya sea directo al amplificador o poner una banana u otro tipo de conector directo hacia los postes, o en el speaker también estáñalo y después atorníllalo para que no tengas problema. Ok, regresando. Cuando tú vas a conectar por medio de cable a los postes, tienes dos postes rojos y dos postes negros. Y si tú pones un poco de atención, te vas a dar cuenta que en los postes rojos tienes un positivo y un negativo en el mismo poste rojo. Y podrás decir, si a lo mejor tú no estás muy enterado de esto, bueno, no que el rojo es positivo, bueno, sí, pero cuando tú le pones el switch a tu amplificador en monopuente, en ese modo, uno de los dos rojos se convierte en negativo, ¿ok? Normalmente es el canal B o el canal 2 es el que se convierte en negativo, pero siempre hay una excepción, entonces que no te vayas con la finta, siempre fíjate, siempre es importante que leas tu manual y veas las indicaciones. Bueno, ya que estás ahí, tú conectas el positivo al lado rojo que dice el más o positivo, y el negativo al lado donde tiene el signo de negativo en tu amplificador. Entonces, uno de los rojos es, una vez más, positivo y el otro de los rojos es negativo. Ahí, si tú checaste el manual y leíste ya tu especificación, vas a ver que tu amplificador, el mínimo ohmiaje que puede trabajar en monopuente es a 4 ohms. Ya que estás a 4 ohms, entonces tu amplificador te va a entregar los 2000 watts de potencia en ese modo, y tú vas a conectar solamente dos bocinas de 8 ohms en ese amplificador, que cada una es de 1000 watts, y entonces vas a tener 2000 watts en bocinas y vas a tener 2000 watts en el amplificador. Entonces estás aprovechando al máximo tanto el amplificador como las bocinas. No es tan complicado como ven, es realmente sencillo, pero te tienes que fijar, porque si tú bajas el ohmiaje más de lo necesario, seguramente vas a hacer sufrir al amplificador y va a empezar que se te calienta, que se te protege, que eso sería lo mejor, hasta que tú puedas quemar el amplificador. Siempre tienes que tener en cuenta que tienes que tener buena alimentación de corriente, sobre todo si vas a ocupar tus amplificadores en plena potencia, ¿ok? Eso es lo ideal. Sabemos que hay complicaciones de corriente en muchos lugares, pero bueno, trataremos de no hacerlo en este tipo de condiciones. Hay reguladores de voltaje o estabilizadores de voltaje, que es lo adecuado para usar en la medida de lo posible. Ok, bueno, estamos de algún modo enterados en ese sentido, y vamos a continuar con las últimas recomendaciones. Bueno, también ya para terminar, les quiero decir que todo esto es algo que es útil para todos, y como el espíritu del canal es que nos demos la información lo más entendible posible, yo les agradezco que ustedes, como muchos de ustedes, participan en nuestros videos y nos comentan algunos tips o algunas cosas que ustedes hacen para mejorar el audio, o alguna situación que a lo mejor dentro del video yo dije algo que me faltó complementar, o a lo mejor hasta que me equivoqué en un momento dado. Les agradezco que participen y que lo pongan en el feed del video. A fin de cuentas, todos tenemos que aprender un poco, y como todos los días digo, vamos a aprender algo que nos sea útil, ¿sale? No olvides suscribirte al canal, es la oportunidad para que tú también compartas a gente que a lo mejor está iniciando y que puede servirle de algo, y que crezcamos en una comunidad un poco más grande. Yo les quiero agradecer porque hace unos días el canal está empezando y ya tenemos o llegamos a los 500 suscriptores, pero hoy día que estoy haciendo este video ya somos más de 600. También darle un saludo a Joaquín Matus, que por ahí me escribió, que dice que aunque le explique con manzanitas, eso no le cabe en la cabeza, no le entra. Échale ganas, Joaquín, seguramente vas a lograrlo. También quiero mandar un saludo al Sonido Disco Sans, que hace unos días tuvimos una conversación por correo electrónico. Estamos para echarnos la mano, y así como tú compartes tu contenido, pues vamos a compartirlo todos para que ayudemos a la comunidad a que pueda
seguir adelante y salga de estos detallitos que parecieran muy sencillos, pero que al final del día a todos nos sirven, ¿sale? Bueno, esto fue todo en este video, nos vemos en el que sigue, y si quieren aprender algo nuevo o tienes duda o quieres que hablemos sobre algún concepto en particular, escríbeme en el feed, lo voy a tomar en cuenta. Recuerda que este video salió por la recomendación de uno de ustedes, y bueno, aquí estamos, ¿sale? Que estén bien, Dios los bendiga, nos vemos en el próximo.